Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thank you so much. Everybody! ¿Sabías que Marilyn Monroe, el ícono de Hollywood, tenía una biblioteca de 400 libros con notas de filosofía y poesía? La misma estrella que brilló la pantalla luchó en secreto por ser tomada en serio, casi no ganó dinero por películas icónicas y desafió un sistema que la encasilló como rubia tonta. Hoy exploraremos cómo esta leyenda rompió reglas, desde su obsesión por la ciencia hasta su lucha por control creativo, en una época que subestimó su mente. ¿Listo para descubrir a la Marilyn que Hollywood ocultó? Esto no es solo su historia, es una lección sobre desafiar al mundo sin pedir permiso. Marilyn Monroe vivió entre 1926 y 1962, posguerra, Guerra Fría y el sueño americano. Un mundo que celebraba autos brillantes, pero temía la bomba atómica. Hollywood, su hogar, era una fábrica de ilusiones que controlaba hasta el suspiro de sus estrellas. Marilyn era su producto estrella, y su prisionera. Mientras el macartismo perseguía a artistas, ella bailaba en Los caballeros las prefieren rubias, en 1953, aunque en privado leía a Freud. La misma sociedad que la encumbró como símbolo sexual, la criticaba por querer ser intelectual. Una contradicción que aún duele. En 1957, la Unión Soviética lanzaba el Sputnik, y Marilyn, en secreto, donaba a la ciencia. En 1955, cuando Rosa Parks desafiaba el racismo, ella ayudaba a Ella Fitzgerald a actuar en clubes solo para blancos. Así era su mundo, luces, sombras, y una mujer que intentó navegarlo sin perder su humanidad. ¿Cómo una huérfana se convirtió en mito? La respuesta está en su lucha silenciosa. Antes de los vestidos escotados y los focos de Hollywood, hubo una niña que solo quería ser querida. Esta es la historia de cómo Norma Jean Mortenson se convirtió en Marilyn Monroe. El 1 de junio de 1926, en un pequeño hospital de Los Ángeles, nació Norma Jean Mortenson. Pero hay un detalle que pocos conocen: en su partida de nacimiento, el nombre de su padre decía desconocido. Un vacío que la perseguiría, y que Hollywood usaría más tarde para reinventarla como hija del glamour. Gladys Pearl Baker, una mujer de ojos cansados y sueños rotos, dio a luz a Norma Jean el 1 de junio de 1926. Pero Gladys no era cualquier madre. Trabajaba como editora de películas en Consolidated Film Industries, pegando celuloide en la oscuridad de un cuarto de revelado. Un trabajo mecánico, para alguien que soñaba con ser directora. En sus primeros años, Norma Jean creyó que aquella mujer seria y de manos temblorosas era feliz. Hasta que un día, Gladys la llevó frente a un retrato de un hombre desconocido. «Este es tu padre», dijo. Charles Stanley Gifford, un vendedor ambulante que abandonó a Gladys al saber del embarazo. Norma Jean nunca lo conoció, pero guardó esa foto como un tesoro roto. En 1934, la vida de Norma Jean se partió en dos. Gladys, diagnosticada con esquizofrenia paranoide, fue internada en el Hospital Estatal de Norwalk. Norma Jean, de 7 años, fue entregada a un orfanato. They told me my mother was on vacation, but I knew something was wrong. Escribiría décadas después en notas nunca publicadas. Lo que siguió fue un calvario de 11 hogares de acogida. En uno, la obligaban a limpiar pisos hasta tarde. En otro, un hombre la encerraba en un armario por llorar. Hubo un lugar, sin embargo, donde sintió paz breve: la familia Grace y Doc Goddard, una pareja evangélica que la acogió a los 9 años. Grace le enseñó a maquillarse, y Doc le regaló su primer libro, Alicia en el País de las Maravillas. Pero incluso esa estabilidad duró poco.
Cuando los Goddard se mudaron a Virginia en 1937, no pudieron llevarla, y Norma Jean volvió al sistema. En 1941, con 15 años, vivía con una familia que solo la quería por el cheque de $5 mensuales que el Estado les daba. Una noche, el esposo entró a su habitación. Norma Jean huyó en pijama bajo la lluvia, y llamó a la única persona que creyó poder salvarla, Anna Lower, la tía de Grace Goddard. Anna, una mujer de 60 años con corazón de niña, la acogió. It was the first time someone hugged me without wanting something in return. Confesó años después a un amigo. Pero el destino le tenía preparada otra trampa. En 1942, Anna sufrió un derrame cerebral, y Norma Jean, sin dinero ni familia, tomó una decisión desesperada: casarse con James Dougherty, un vecino de 21 años que le prometió seguridad. I didn't love him, but he had a house, and I was tired of sleeping on couches. Admitiría en una entrevista destruida por sus managers. La boda fue en una cocina, sin vestido blanco ni fotos. Norma Jean tenía 16 años. James trabajaba en una fábrica de aviones, y ella se convirtió en la esposa que espera, cocinando y limpiando. Hasta que un día, mientras lavaba ropa, escuchó por la radio: «Mujeres, únanse al esfuerzo bélico». Era 1944, y la Segunda Guerra Mundial lo cambiaba todo, incluso para una niña que aún no sabía que se llamaría Marilyn. ¿Cómo se forja un mito? Con ausencias, con huellas de niños que corren entre hogares ajenos, y nombres que se cambian para borrar el dolor. Pero hay algo que ni Hollywood pudo quitarle: esos ojos que, incluso bajo los focos, seguían buscando a la niña que fue, y nunca encontró. ¿Cómo se forma una mente brillante en medio del caos? Norma Jean no tuvo aulas ni diplomas, pero sí una sed de saber que Hollywood jamás pudo apagar. Norma Jean asistió a 3 escuelas distintas antes de cumplir 16 años. En cada una, fue la niña nueva, la que cargaba su vida en una maleta de cartón. Pero hubo un lugar donde encontró refugio: la biblioteca. I hid among the shelves so no one would ask me about my family. Recordaría décadas después. Allí, descubrió a Emily Dickinson, cuyos poemas sobre el dolor y la soledad le hicieron sentir menos rota. A los 12 años, mientras vivía en un hogar de acogida, una trabajadora social le regaló un libro usado, Cumbres borrascosas. Norma Jean lo devoró en una noche, subrayando frases que parecían hablarle directamente. That book was my first friend. Pero cuando su tutora la descubrió leyendo a las 3 de la mañana, le gritó: «Las chicas como tú no necesitan pensar, necesitan obedecer». La primera vez que le arrancaron un libro de las manos, pero no la última. En 1938, llegó a la Van Ness Elementary School. Sus reportes académicos, rescatados décadas después, revelan una verdad incómoda: era una estudiante excepcional. Su maestra de inglés escribió: «Norma Jean tiene una imaginación desbordante y escribe historias que asombran por su madurez». Pero un día, la directora la llamó: «Tu madre está internada, y nadie pagará tu matrícula». A los 12 años, dejó la escuela para siempre, aunque nunca dejó de aprender. En 1944, con 18 años y recién divorciada, trabajaba en la fábrica Radio Plane, ensamblando drones militares. Mientras sus manos soldaban circuitos, su mente volaba. En los descansos, leía a Freud y a Schopenhauer que compraba en librerías de segunda mano. The girls laughed at me. They said I pretended to be intellectual to get attention. Confesaría a su terapeuta en 1957. Pero un fotógrafo militar, David Conover, no vio a una obrera, sino a una musa. Le pagaron $10 por posar, y esas fotos llegaron a la portada de Young Magazine. El primer destello de Marilyn, pero Norma Jean aún no lo sabía. En los años 50, cuando ya era una estrella, Marilyn construyó una biblioteca de más de 400 libros. Entre ellos, obras de Camus, Marx, Whitman, y hasta un ejemplar de El origen de las especies, con notas al margen. ¿Por qué Hollywood ocultó esto? Porque su imagen de rubia tonta vendía, y Marilyn, irónicamente, tomó clases de literatura en la UCLA, bajo un nombre falso para no arruinar el mito. I wanted to discuss Tolstoy without being told how beautiful she is when she thinks, you know. Escribió en una carta a su mentor, el dramaturgo Michael Chekhov. En 1955, mientras filmaba La comezón del séptimo año, su esposo de entonces, Joe DiMaggio, quemó sus libros en un arranque de celos. Dijo que nadie querría a una actriz que citaba a Nietzsche, revelaría a su amigo, el fotógrafo Milton Green.
Pero Marilyn no se detuvo. Contrató a un tutor privado para estudiar historia del arte y hasta aprendió hebreo básico por fascinación con el misticismo judío. Su mente era un huracán, en un mundo que solo quería verla sonreír. En 1944, Norma Jean Mortenson era una joven de 18 años atrapada en dos mundos, viuda de guerra, divorciada y obrera en una fábrica de drones. Pero el día que David Conover entró con una cámara, todo cambió. «Eres demasiado bonita para este lugar», le dijo. Esas fotos, por las que le pagaron $10, llegaron a revistas y a las manos de un cazatalentos de Hollywood. En 1946, firmó un contrato con Fox por $125 semanales. Pero había una cláusula. Norma Jean doesn't exist. You'll be called Marilyn Monroe. Le dijeron que su nombre sonaba demasiado triste, demasiado pobre. Esa firma no solo selló su destino, enterró a la niña que soñaba con ser escritora. Primero, el cabello, rubio platino, como Jean Harlow. Luego, la nariz, una rinoplastia para suavizar su perfil. Después, los dientes, blanqueados y alineados. Y finalmente, la voz. Un entrenador le enseñó a respirar desde el diafragma para lograr ese susurro de seda que la haría famosa. Marilyn Monroe no nació, fue construida en un laboratorio de Hollywood. En una entrevista perdida de 1952, confesó: The first time someone called me Marilyn, I turned around to see who was talking. But it was me. Norma Jean was gone. El personaje había devorado a la persona. En 1950, el director John Huston la eligió para Mientras la ciudad duerme. Su papel era pequeño, una amante ingenua. Pero cuando apareció en pantalla, el público olvidó respirar. En una escena, su vestido se deslizó, accidentalmente, del hombro. Los ejecutivos de Fox se enfurecieron, pero las cartas de los fanáticos llegaron por miles. Marilyn había descubierto su arma secreta, el control de su propia sensualidad. La crítica elogió su vulnerabilidad hipnótica, pero el estudio la castigó, la relegó a papeles de rubia tonta en comedias baratas. Ella obedecía, pero guardaba un plan. En 1953, durante el rodaje de Niágara, hizo algo revolucionario, improvisó. En una escena donde su personaje debía llorar, ella rió. El director, Henry Haraway, gritó: «¡Corten! Eso no está en el guión». Marilyn respondió: «Pero así es más real, ¿no cree?». La escena se quedó. Fue la primera vez que desafió abiertamente a un director. En 1954, harta de roles vacíos, tomó un avión a Nueva York. No para filmar, sino para estudiar method acting en el Actors Studio. Lee Strasberg, su mentor, le dijo: «Tu dolor es auténtico. Úsalo». Y lo hizo. En Bus Stop, en 1956, su interpretación de Sherry, una cantante de club fracasada, dejó a la crítica sin palabras. Pero Hollywood no perdonó su osadía. En 1953, Marilyn Monroe aceptó interpretar a Lorelai Lee, la rubia cazafortunas de Los caballeros las prefieren rubias. Pero había un secreto: el guión original era machista y vacío. Marilyn lo reescribió. Añadió frases como: «Los hombres prefieren rubias, pero las rubias preferimos el control». Los estudios no lo notaron, hasta que fue demasiado tarde. En la icónica escena de Diamonds Are a Girl's Best Friend, Marilyn insistió en usar un vestido rojo, no rosa, como quería el estudio. «El rojo es poder, el rosa es una caricatura», argumentó. Cuando el director Howard Hawks se negó, ella llegó tarde por 3 días hasta que cedió. El vestido rojo se convirtió en un símbolo, y Hawks en su primer enemigo. En 1954, un periodista misógino le preguntó: «¿Usa algo en la cama, señorita Monroe?». La sala se rió, pero Marilyn congeló el ambiente con una mirada. «Chanel número 5», respondió. La frase se volvió legendaria, pero lo que ocurrió después fue clave. Al terminar la rueda de prensa, se acercó al periodista y susurró: «Usted usa prejuicios en lugar de pijama, y huele peor». El hombre, avergonzado, nunca volvió a escribir sobre ella. Esa noche, escribió en su diario: Today I realized that my voice isn't in the movies. It's in what I don't say. El silencio, para Marilyn, era otra forma de gritar. El 15 de septiembre de 1954, 5.000 hombres se agolparon en Lexington Avenue para verla filmar la escena del vestido blanco.
Wilder quería una toma rápida, pero Marilyn exigió 14 repeticiones. No es provocación, es poesía, le dijo. En la última toma, el vestido se alzó tanto que el estudio pidió censurarla. Ella amenazó con abandonar la película si lo hacían. Lo que nadie supo es que, debajo del vestido, Marilyn llevaba 2 pares de ropa interior negra. Si van a verme, que vean lo que yo decido, dijo a su costurera. La escena duró 30 segundos, pero su mensaje duró décadas. Para Bus Stop, exigió que su personaje, Cherry, tuviera acento sureño real, no una parodia. Trajo a dialectólogos y entrevistó a cantantes de clubes nocturnos. Cuando el estudio recortó sus escenas más crudas, Marilyn filtró el guión completo a la prensa. El escándalo fue tal que Fox tuvo que restaurar las escenas. En 1959, durante el rodaje de Una Eva y dos Adanes, Marilyn llegaba tarde, olvidaba líneas y colapsaba en su camerino. Pero había un método en su locura. Cada retraso era una protesta contra las 18 horas diarias de filmación. Cuando Billy Wilder la llamó un desastre, ella respondió: «Usted filma comedias, yo vivo una tragedia». En 1961, médicos le advirtieron: «Si sigue trabajando, puede perder la vida». Su respuesta fue rodar Los Inadaptados, donde su personaje, Roslyn, gritaba: «Todos somos asesinos». No era ficción, era su testamento. Marilyn Monroe no fue un mito, fue un espejo roto. Cada fragmento reflejaba algo distinto, para algunos, una diosa, para otros, una histérica. Pero en esos pedazos afilados había una mujer que usó su sonrisa como bisturí, y operó el corazón podrido de Hollywood. ¿Fue suficiente? No. ¿Fue revolucionario? Absolutamente. En 1955, mientras Hollywood celebraba su poder masculino, Marilyn Monroe hizo lo impensable, fundó su propia productora. No era un capricho, era una declaración de guerra. Con un contrato en mano y un bolígrafo prestado, reescribió las reglas: control creativo total, aprobación de guiones y derecho a elegir directores. Fox se burló: una rubia dirigiendo, eso venderá más que sus películas. Pero Marilyn no buscaba vender, buscaba sobrevivir. ¿El precio de su libertad? $100,000 por película, una fortuna para la época. Pero aquí está el engaño. Aunque sus películas recaudaron millones, el 90% de sus ingresos venían de trabajos secundarios, sesiones de fotos, respaldos, etc. ¿Por qué? Porque los estudios retenían el 90% de su salario principal por contratos abusivos que firmó al inicio de su carrera. En Bus Stop, cuando Marilyn interpretó a Cherry, nadie supo que ella reescribió el 70% de su diálogo. En una escena clave, Cherry dice: «No soy tonta, solo estoy cansada de que me traten como un adorno». La línea original decía: «Soy tonta, pero sé amar». Marilyn la cambió sin permiso, y el estudio no lo notó hasta el estreno. El director, Joshua Logan, admitió años después: "She understood her character better than I did. I felt like a student, not a teacher." La crítica alabó su actuación, pero Fox la nominó a un Globo de Oro, en la categoría de comedia. Marilyn se negó a asistir. En 1960, Marilyn demandó a Fox por usar su imagen en anuncios sin pagarle. Fue la primera actriz en demandar a un estudio por derechos de autor. Los abogados de Fox rieron: «Usted firmó que era nuestra propiedad». Pero Marilyn presentó una prueba irrefutable, un contrato de 1946 donde Fox prometía pagarle por publicidad, y nunca cumplió. Ganó $2 millones, y donó la mitad a un fondo para actrices explotadas. El fondo fue secreto hasta 1999, cuando una actriz anónima reveló: «Gracias a Marilyn, pude pagar mi terapia después de un director abusivo». Su lucha no fue en vano. En Los Inadaptados, de 1961, Marilyn usó su poder como productora para filmar escenas que nadie quería. En una toma, Roslyn, su personaje, grita a los cowboys: «Destruyen todo lo que tocan». El guión original no incluía ese diálogo, fue improvisado. El director, John Huston, dejó la cámara rodando y capturó el discurso feminista más crudo de la época. La película fue un fracaso en taquilla, pero hoy es un clásico de culto. Estudios de género la analizan como la primera vez que una mujer cuestionó la masculinidad en el cine mainstream. Y todo, porque Marilyn arriesgó su carrera para filmarlo. En su testamento, Marilyn dejó $500,000 a orfanatos de Los Ángeles y su biblioteca de 400 libros a una escuela pública. Pero hubo un detalle macabro. Fox intentó demandar a sus herederos, alegando que los libros eran propiedad del estudio. Perdieron,
porque Marilyn los había registrado a nombre de Norma Jean Baker. Los libros son lo único que nadie puede quitarme, había escrito. Hoy, esos libros son tesoros prestados en East Harlem. Cada ejemplar tiene una nota suya, subraya lo que te haga sentir menos solo. Su última lección de empatía. Marilyn Monroe fue un espejismo, vendió sueños de frivolidad mientras leía a filósofos, posó en portadas de revistas mientras demandaba estudios, y murió pobre, pero dejó un legado millonario. ¿Fue una víctima? Sí. ¿Una estratega? También. Su mayor contribución fue demostrar que incluso en un mundo de hombres, una rubia podía ser el cerebro, y no solo el cuerpo. Si crees que las luchas de Marilyn merecen ser recordadas, suscríbete y comenta cuál de sus películas te inspira más. Marilyn no solo cambió Hollywood, cambió la cultura pop para siempre. Antes de ella, las rubias eran cómicas o villanas. Después, se convirtieron en protagonistas. Pero su impacto real fue subterráneo. En 1955, exigió cláusulas de igualdad salarial en sus contratos, sentando un precedente para actrices como Jane Fonda y Meryl Streep. Aunque pocos lo notaron, fue una de las primeras en hablar de brecha salarial de género en la industria. En 1959, dio una conferencia en la UCLA, donde dijo, Hollywood nos vende como muñecas, pero somos arquitectas. El discurso fue censurado por los medios, pero estudiantes lo grabaron. Hoy, es material de estudio en cursos de género y cine. Y no olvidemos su activismo silencioso. Ayudó a lanzar carreras de artistas marginados, como Ella Fitzgerald, y donó $10,000 a la NAACP, equivalente a $100,000 hoy, para becas de estudiantes afroamericanos. Sin fotos, sin prensa, solo acción. Los ejecutivos la llamaban difícil, por llegar tarde, pero ocultaban que sus retrasos eran por sesiones de terapia y clases de literatura. La prensa la ridiculizaba por leer a Freud en público, pero nunca mencionaron que ella misma pagaba para que fotógrafos la retrataran con libros, buscando cambiar su imagen. Hasta sus aliados la subestimaban. El director Bailey Wilder dijo, trabajar con Marilyn es como trabajar con Hitler, pero al menos Hitler llegaba a tiempo. Sin embargo, en privado, Wilder admitió, era la única actriz que entendía el poder de una pausa y de un silencio. Pero para millones de mujeres, Marilyn era un espejo de sus propias luchas. Cartas de amas de casa, obreras y estudiantes llegaban a su oficina diciendo, gracias por hacer que ser mujer no sea una vergüenza. Ella guardaba cada una, y respondía personalmente. Marilyn murió con solo $4,000 en su cuenta, pero dejó un legado invaluable. Hoy, Marilyn Monroe Productions inspira a actrices como Reese Witherspoon, y sus luchas laborales son citadas en demandas por igualdad salarial. Su imagen sigue vendiendo perfumes y pósters, pero su verdadera revolución fue demostrar que incluso un símbolo sexual puede ser un agente de cambio. ¿Ironía? Quizá. ¿Victoria? Absoluta. ¿Qué hacía Marilyn Monroe en el Observatorio Griffith a las 2 de la mañana de un martes? No era una sesión de fotos, era su escape personal. Según registros del observatorio, visitaba el lugar al menos una vez al mes para mirar las estrellas. It makes me feel small, and that calms me down. Le confesó al astrónomo Dr. James Edson en 1957. Pero su fascinación iba más allá. Contrató a un tutor privado para estudiar cosmología básica, y en su biblioteca personal guardaba libros como El universo y el Dr. Einstein, con páginas llenas de preguntas al margen. En 1959, escribió una carta a la NASA preguntando si podía participar en algún experimento espacial. La agencia le respondió con una foto autografiada de un cohete, pero ella donó $10,000, que hoy equivaldrían a $100,000, para becas de mujeres en ingeniería. En los años 50, un periódico sensacionalista publicó Einstein y Marilyn, amantes de la ciencia y el glamour. El artículo decía que ambos cenaban en secreto para hablar de agujeros negros y rubíes. ¿Realidad? Nunca se conocieron. Einstein murió en 1955, y Marilyn, aunque admiraba su trabajo, jamás lo mencionó en sus diarios. Pero el mito creció tanto que, en 1961, un estudiante de Princeton le preguntó, ¿qué opinaría Einstein de usted? Marilyn respondió, creo que le gustaría mi pelo, y yo amaría su desorden. En 1958, Marilyn hizo una donación millonaria a un instituto de investigación espacial, pero bajo una condición, su nombre jamás debía revelarse. Usó su nombre de nacimiento, Norma Jean Baker, y exigió que el dinero se destinara a mujeres en campos científicos. ¿Por qué el secreto? En una carta a su agente, escribió, If they know,
They'll say I do it for attention, and this is bigger than me. El instituto cumplió su deseo, hasta que un empleado filtró la información en 1971. Hoy, una beca lleva su nombre en MIT. En 2023, la beca Marilyn Monroe ha ayudado a 47 mujeres a estudiar astrofísica. Ella creía en nosotras, aunque nunca la conocimos, dice una de las becarias. En 1961, durante una fiesta en casa de Frank Sinatra, Marilyn sorprendió a todos. Un eclipse lunar estaba ocurriendo, y los invitados, borrachos y distraídos, no lo notaban. Marilyn subió a una mesa, golpeó su copa y gritó: «Miren arriba, el universo nos está guiñando un ojo». Luego, dio un minicurso improvisado sobre cómo la luna afecta las mareas. El actor Tony Curtis dijo después: «Era como ver a Einstein en tacones, nadie se lo tomó en serio, pero todos le escuchamos». Marilyn Monroe amaba las estrellas no por su brillo, sino por su misterio. Tal vez por eso, en su testamento, dejó su telescopio personal a un orfanato de Los Ángeles. Para que alguna niña sueñe con algo más grande que Hollywood, escribió: «Hoy, ese telescopio sigue en uso, y cada vez que una niña mira a través de él, Marilyn vuelve a ser Norma Jean, la niña que soñaba con tocar el cielo». Tras las puertas de su casa en Brentwood, Marilyn guardaba un secreto que contradecía su imagen frívola, una colección de arte valorada en millones. Obras de Picasso, Diego Rivera, Guillem de Kooning y hasta un Goya original que adquirió en una subasta secreta en Ciudad de México. Pero su pieza más preciada no era de un maestro, era suya. En 1957, Marilyn apareció en una subasta anónima bajo el alias Señora López. Su objetivo, una escultura azteca del siglo XV que representaba a Coatlicue, diosa de la vida y la muerte. Pujó $25,000, sí, $250,000 en la actualidad. Y ganó. ¿Por qué? Porque la figura, rota y reconstruida, le recordaba a su madre, Gladys, quien pasó décadas entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos. «Las cicatrices son lo único que nos hace reales», escribió en una nota pegada a la base de la escultura. La escultura se convirtió en su confidente. Según su ama de llaves, Marilyn pasaba horas hablando con ella en voz baja. «Creo que le decía cosas que nunca contó a nadie», reveló años después. Marilyn no solo leía filosofía, escribía poesía. En sus diarios hay más de 200 poemas, algunos desgarradores: «Soy un suspiro en un vestido blanco, una risa que nadie escuchó llorar». Pero su obra maestra fue Fragments, un poema épico de 10 páginas sobre su viaje de huérfana a estrella. Lo guardaba bajo llave, y solo lo compartió con el dramaturgo Tennessee Williams, quien dijo: «Era como Sylvia Plath, con labios rojos». Williams la animó a publicar bajo seudónimo, pero Marilyn se negó: «Si lo hago, dirán que es una broma, y no sobreviviría a otra burla». Tras su muerte, los poemas fueron subastados, y hoy son tesoros de coleccionistas anónimos. ¿Sabías que Marilyn era una cocinera excepcional? Su plato estrella era el chili con carne, que aprendió a hacer en un orfanato. En 1959, invitó a la actriz Jane Russell a cenar y le sirvió un menú completo: chili, pan de maíz casero y helado de vainilla con pepitas de oro comestibles. Era la única que mezclaba lujo y sencillez sin esfuerzo, recordó Russell. En su jardín, Marilyn instaló un reloj de sol de mármol italiano que costó $8,000. Lo llamaba «mi juez silencioso», y pasaba horas estudiando su sombra. «Me recuerda que el tiempo es lo único que no puedo comprar», le dijo a su jardinero. Pero había un detalle místico: el reloj estaba alineado con la posición del sol en su cumpleaños, algo que un astrónomo amigo suyo calculó para ella. Marilyn Monroe fue una coleccionista de contradicciones. Compraba arte carísimo, pero amaba el chili barato, escribía poesía trágica, pero reía como una niña, y construyó un imperio para esconderse en él. Su vida nos enseña que detrás de toda leyenda hay una persona buscando ser vista, no solo admirada. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada sin vida en su casa de Brentwood. La versión oficial: suicidio por sobredosis de barbitúricos. Pero aquí comienza el misterio. Su cuerpo yacía boca abajo, con el teléfono en la mano, y no había huellas dactilares en el frasco de pastillas. ¿Cómo tomó 50 píldoras sin tocar el recipiente? Ni los forenses supieron responder. El detective Jack Clemons, primer policía en llegar, declaró: Seemed like a setup. Everything was too perfect. Incluso su ama de llaves, Eunice Murray, cambió su testimonio 3 veces. Primero dijo que Marilyn estaba viva a la medianoche, luego que roncaba, y finalmente que la puerta estaba cerrada con llave.
¿Qué ocultaba Eunice? Murió en 1993 sin decirlo. Marilyn tuvo romances con John F. Kennedy y su hermano Robert. Según el FBI, en sus últimas semanas, ella llamó 33 veces a la Casa Blanca y amenazó con revelar secretos que destruirían a los Kennedy. ¿Secretos de Estado? ¿Abortos forzados? Nunca lo sabremos. Las cintas de esas llamadas desaparecieron. En 1962, Marilyn le dijo a su peluquero: «Tengo un diario rojo. Si me pasa algo, será publicado». El diario jamás apareció, pero en 2022, un exagente del FBI afirmó que Robert Kennedy estuvo en Los Ángeles la noche de su muerte. ¿Coincidencia? Para los teóricos, fue un suicidio forzado. El doctor Ralph Grinson, su psiquiatra, le recetaba pentobarbital como si fueran caramelos. Pero hay algo más siniestro. Grinson tenía vínculos con la mafia de Chicago, según archivos desclasificados. ¿Por qué estaba él en la casa de Marilyn esa noche? ¿Y por qué lavó las sábanas antes de que llegara la policía? Su explicación: no quería que la vieran como una drogadicta. Pero muchos creen que borró evidencias. En 1985, un exagente de la CIA declaró que Marilyn fue eliminada por amenazar acuerdos entre políticos y el crimen organizado. ¿Pruebas? Ninguna. ¿Motivo? Ella había grabado conversaciones con el mafioso Sami Ancana, según el libro Marilyn, la última sesión. Las cintas nunca aparecieron. Tras su muerte, el cuerpo de Marilyn desapareció por 24 horas. ¿Dónde estuvo? El embalsamador dijo que llegó con moretones en la espalda, algo que el informe oficial omitió. Y luego está el ataúd abierto. Su maquillador, Whitey Snyder, admitió que su rostro estaba irreconocible, tuve que reconstruirlo. ¿Por qué? ¿Qué ocultaban? En 1990, un empleado reveló que agentes del gobierno supervisaron el embalsamamiento. ¿Para asegurarse de que nadie viera las heridas? La teoría cobra fuerza. Marilyn fue golpeada antes de perder la vida. La teoría más alucinante: Marilyn no murió en 1962. En 1965, una mujer idéntica apareció en un mercado de Buenos Aires. Testigos juraron que era ella, pero más delgada y sin maquillaje. ¿Era una doble? ¿O Marilyn huyó para escapar de Hollywood? Los seguidores señalan que su tumba está vacía, y que Jack Hefner jamás fue enterrado a su lado, como planeó, por miedo a que alguien la desenterrara. En 2003, un granjero de Yucatán afirmó que Marilyn vivió con él hasta 1999. Tenía miedo de las cámaras, pero amaba las estrellas, dijo. ¿Realidad o fantasía? Sin pruebas, el mito persiste. Marilyn Monroe murió 2 veces, una como mujer y otra como mito. Sus secretos se fueron con ella, enterrados bajo capas de mentiras, teorías y medias verdades. ¿Suicidio? ¿Asesinato? ¿Farsa? Quizá nunca lo sepamos, pero en eso radica su eterno misterio. Marilyn es la estrella que Hollywood no pudo apagar. En 1949, cuando Norma Jean, una modelo desconocida y hambrienta, posó desnuda para el fotógrafo Tom Kelly. Le pagaron $50 y firmó un contrato que decía: el modelo renuncia a todos los derechos sobre estas imágenes. Esas fotos, tomadas sobre un terciopelo rojo, se vendieron como calendarios, hasta que, en 1953, un joven ambicioso llamado Jack Hefner las compró por $500 y las convirtió en un símbolo de Playboy. Hefner no le pidió permiso a Marilyn, ni le pagó un centavo más. Cuando ella, ya famosa, lo demandó, él argumentó: las fotos son mías, tú solo eres la chica del calendario. Marilyn perdió el caso, y Hefner construyó su imperio sobre su imagen. Ella fue mi Eva, y yo el Adán de la revolución sexual, presumió décadas después. En 1992, Jack Hefner hizo algo que muchos llamaron el acto más morboso de su carrera: compró la cripta contigua a la de Marilyn por $75,000. Quiero descansar junto a la mujer que me hizo famoso, declaró. Pero había un problema: Marilyn jamás lo conoció en vida, y su familia lo consideró una violación post-mortem. Hefner insistió en que era un homenaje romántico, pero sus acciones decían lo contrario. En 2009, vendió fotos inéditas del funeral de Marilyn a una revista por $1 millón.
Las imágenes mostraban su cuerpo cubierto por una sábana, y Hefner las llamó un tributo artístico. Marilyn murió en 1962, pero para Playboy era el regalo que nunca dejaba de dar. Hefner publicó 11 ediciones especiales con sus fotos, ganando 200 millones hasta 2020. En 1973, usó su imagen para vender Marilyn Monroe Dolls, muñecas de látex en poses sugerentes. Ella hubiera amado ser inmortalizada así, mintió Hefner, ignorando que Marilyn odiaba ser reducida a un juguete. Incluso después de muerta, Hefner explotó su dolor. En 1982, publicó fotos de su última sesión con Bert Stern, tomadas 6 semanas antes de su muerte. En ellas, Marilyn aparece vulnerable, semidesnuda y con mirada perdida. Stern admitió, ella estaba medicada, no deberían haberse publicado. Pero Hefner las vendió como el adiós más sexy de la historia. Hefner no solo se conformó con su imagen, también saqueó su legado. En 1999, ayudó a organizar una subasta de sus pertenencias personales, vestidos, cartas íntimas, incluso pastillas vacías en su tocador. El vestido blanco de La comezón del séptimo año se vendió por $4.6 millones y Hefner se jactó, Marilyn siempre será la reina de Playboy. Feministas y admiradores protestaron, pero Hefner donó parte del dinero a caridades relacionadas con el cáncer, un guiño cínico, ya que Marilyn murió por sobredosis, no por cáncer. Es como escupirle a su tumba y decir que es lluvia, escribió una columnista de The Guardian. Jack Hefner murió en 2017, pero nunca ocupó la cripta junto a Marilyn. Su familia eligió enterrarlo en una mansión privada, lejos de su alma gemela. ¿Por qué? Su hija, Christy Hefner, admitió, era una fantasía morbosa, no queríamos alimentarla. La cripta sigue vacía, pero el mensaje persiste, ni en la muerte Marilyn pudo escapar de quienes la explotaron. Hoy, fans de todo el mundo dejan cartas en su tumba pidiendo que la dejen en paz. Pero en el Museo de Playboy, su imagen sigue siendo un trofeo en la pared de un depredador. Jack Hefner usó a Marilyn Monroe como un espejo para reflejar su propia grandeza, pero solo logró mostrar su pequeñez. Ella fue la musa que nunca quiso ser, el mito que nunca eligió, y la vecina eterna de un hombre que jamás mereció su luz. Marilyn no necesitó a Hefner para ser inmortal, pero él necesitó vampirizar su legado para no ser olvidado. Marilyn Monroe fue un huracán de contradicciones, una diosa creada por Hollywood que odiaba el maquillaje, una rubia tonta que leía filosofía, un símbolo sexual que donaba en secreto a causas feministas. Su vida nos enseña que detrás de todo mito hay una persona, y detrás de toda persona, batallas que nunca vemos. ¿Fue víctima? Sí. ¿Fue pionera? También. Pero sobre todo, fue humana. Su verdadero legado no está en sus películas o fotos, está en las grietas que abrió para que otras mujeres caminaran. Por eso, cada vez que alguien elige ser más que un estereotipo, Marilyn sonríe desde algún lugar entre las estrellas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Marilyn es un símbolo de empoderamiento o un recordatorio de los peligros de la fama? ¿Crees que hoy sería influencer, actriz o activista? Déjalo en los comentarios. Y si conoces a alguien que debería escuchar su historia, compárteles este video. Porque las historias se viven solas, pero se recuerdan en comunidad. Si te gusta explorar historias que van desde los secretos de la Biblia hasta los enigmas de la Edad Media, o descubrir el lado menos conocido de famosos y personajes históricos, no te pierdas nada. Suscríbete y activa la campanita para viajar conmigo cada semana a través del tiempo. ¿Qué esperas? Aquí hay curiosidades para todos. Gracias por ver este viaje por la vida de Marilyn. No olvides, cada vez que alguien te dice, no puedes, Marilyn susurra, yo lo intenté. ¿Y tú, qué intentarás hoy?